Balabagan, juzgada y condenada en los Emiratos Árabes, era exhaustivamente tratado en los medios de comunicación. Sara, 16 años, fue encontrada culpable de la muerte de un patrón que la maltrataba constantemente, y la presión internacional logró que se conmutara la pena capital para la joven filipina, pero su caso quedó como exponente, como denuncia de la situación de cientos de miles de menores orientales que son víctimas de un tráfico internacional que las conduce a condiciones de trabajo inhumanas o a los prostíbulos. Pues bien, Informe Semanal ha conseguido desvelar los métodos de las mafias que se enriquecen con esta esclavitud. Y teniendo en cuenta el medio, las gentes con las que el equipo del programa ha tenido que moverse, la cámara oculta ha sido el único vehículo que les permitió obtener unas imágenes no de gran calidad, pero desde luego sí de clara denuncia. El escándalo causado por una muchacha filipina que mató a su amo en los Emiratos Árabes y fue condenada a un centenar de azotes ha revelado la existencia de mano de obra esclava en puertas del siglo XXI. Desde el servicio doméstico a la explotación sexual, cientos de miles de asiáticas continúan sufriendo los destinos tradicionales de la antigua esclavitud, y poderosas organizaciones de delincuentes se dedican al negocio de su exportación a los países más ricos, principalmente en el mundo árabe. Las sirvientas domésticas, especialmente en Oriente Medio, son consideradas realmente como esclavas. Incluso en Arabia Saudí, por ejemplo, para describir su trabajo, se utiliza la palabra árabe yadama, que significa propiedad o esclava, y son realmente tratadas como esclavas. And they are really treated as slaves. Meses atrás, una joven filipina llamada Sara Balabagan era juzgada en los Emiratos Árabes por haber asesinado a su amo, el mercader Almas Balushi, que la había violado. Cuando emigró, Sara Balabagan apenas tenía 15 años, aunque en su pasaporte figurase la edad de 26. Llegó a Abu Dhabi con menos de 5.000 pesetas en el bolsillo y su patrón le retuvo el pasaporte para que no pudiese escapar. La pequeña Sara trabajaba como criada, sin horario ni jornadas de descanso. Antes de una semana ya había sido violada por su amo, que repitió la agresión sexual varias veces. Tras una de ellas, la muchacha le asestó 34 cuchilladas. Juzgada por un tribunal islámico, fue condenada a muerte, pero la presión internacional hizo que la pena fuese conmutada por un centenar de azotes. Las atroces condiciones laborales sufridas por Sara Balabagan se repiten en la mayoría de las 700.000 filipinas que trabajan en los países árabes. Las criadas quedan a merced de sus amos en un ambiente social muy cerrado que hace inevitables los abusos. Pero este tráfico de inmigrantes deja pingües beneficios. Las agencias cobran a los trabajadores un porcentaje de su salario. Los intermediarios pasan factura a los patronos, garantizándoles total impunidad, y los funcionarios corruptos se enriquecen falsificando documentos. Filipinas se ha convertido en uno de los mayores exportadores, principalmente hacia el mundo árabe, de una mano de obra barata y privada de sus derechos. Y el caso de Sara Balabagan es solo uno más entre los cientos de miles de dramas humanos de quienes se ven obligados a huir de la miseria buscando sus destinos en otros países. Las profundas desigualdades sociales han empujado a millones de filipinos hacia el espejismo de las zonas urbanas más industriales. Pero el hacinamiento de lugares como Quezon City, en las afueras de Manila, no ofrece más horizonte que el desamparo. La necesidad de buscar trabajo donde sea causa una emigración masiva y conduce casi fatalmente a los traficantes de mano de obra. La corrupción que convierte a los emigrantes en esclavos resulta un tema incómodo para las autoridades filipinas, que se negaron a concedernos visados de prensa y permisos de rodaje. El gobierno de Manila incluso dirigió una nota verbal a la Embajada de España tratando de impedir este reportaje. Crecer en un barrio como este significa no acariciar otra esperanza de futuro que la mera supervivencia. Sin embargo, aún puede decirse que estos niños son afortunados, porque otros, vendidos o alquilados por sus padres cuando no secuestrados, viven condenados a trabajar hasta la extenuación en industrias ligadas a la mafia china.
otro secreto a voces denunciado, entre otras organizaciones humanitarias, por los misioneros claretianos españoles. Estos niños o son engañados o a veces semisecuestrados y viven dentro de una fábrica con unas paredes muy altas para que nunca se sepa lo que pasa dentro, pero cuando estos niños, algunos, escapan, pues dan la información de que la mayoría de los que están trabajando enlatando el pescado o cortando, limpiando el pescado, son menores de edad, incluso pues hasta 10, 11 años. Naturalmente, como estos niños están semisecuestrados, nadie controla los sueldos y de hecho pues parece que no les pagan gran cosa o nada. Simplemente les dan la comida y unos lugares, cubículos pequeñísimos para poder dormir. Un simple vistazo al atraso de las zonas rurales del sur de Filipinas ayuda a comprender el sueño colectivo de emigrar. Un sueño que se parece demasiado a una pesadilla, pero que se acepta ciegamente para sacar adelante a la familia. Por eso se firman contratos como este, en los que el emigrante acepta cuantos trabajos se le encomienden sin limitación alguna, promete no plantear problemas y asume medidas disciplinarias sin especificar. Estos contratos fijan horarios ilimitados para las sirvientas y les niegan por escrito el derecho a disfrutar días libres, llegando a prohibirles salir de casa o ir a misa. Sobre estas condiciones laborales aberrantes, el presidente filipino encargó un informe al prestigioso jurista Emilio Gancaico. Su texto no se ha hecho público, pero ha trascendido que contiene graves imputaciones contra quienes permiten una explotación tan inhumana como masiva. No hay duda de que hay corrupción por todas partes en el gobierno. Corrupción en la división de pasaportes, en el Departamento de Asuntos Exteriores donde se preparan los pasaportes, y corrupción en las autoridades de migración, que intervienen en el proceso de salida de estas gentes. Informe Semanal tuvo acceso al documento elaborado para el presidente filipino. Entre sus conclusiones figuran endurecer la normativa de inmigración, controlar más a policías y funcionarios, ofrecer mayor protección a los trabajadores en el extranjero y facilitar el regreso de cuantas sirvientas tengan problemas en los países árabes. Por su parte, las organizaciones sociales que se ocupan de la inmigración insisten inútilmente en sus denuncias contra los más directos beneficiarios del tráfico de trabajadores. Hay agencias de viajes sin escrúpulos y agencias de empleo que obtienen grandes cantidades de dinero facilitando este tráfico de mujeres hacia otros países. Es un gran negocio, todavía floreciente, porque la mayoría de esas mujeres son sus víctimas, especialmente a las que prometieron trabajos lucrativos en Europa. La mayoría de ellas han sido víctimas de los traficantes. Who have been promised a lucrative job in Europe. Most of them are victim of trafficking. Del informe del juez Gancaico extrajimos los datos de algunas agencias de colocaciones y las visitamos fingiendo que queríamos traernos 2 criadas a España. La primera de las organizaciones que escogimos no pudo atender nuestra demanda porque estaba especializada únicamente en países árabes. En sus estanterías se archivaban miles de expedientes de las sirvientas enviadas a distintos lugares del mundo islámico, pero esta agencia nos remitiría a otra perteneciente a su mismo círculo. En la segunda de las empresas que visitamos hubo más suerte. Su directora se mostró inmediatamente dispuesta a satisfacer nuestra petición de 2 criadas muy jóvenes. La legislación filipina prohíbe la contratación directa de sirvientas por los patronos, pero las agencias de empleo actúan como mediadoras. Ofrecen catálogos con fotografías para que sus clientes escojan la que más les guste y después se la presentan personalmente. La normativa de emigración impide contratar como criadas a menores de 25 años para reducir el riesgo de utilización como trabajadoras sexuales. Sin embargo, para burlar esta y otras disposiciones, se ha desarrollado una industria clandestina de alteración de documentos. Se empieza obligando a los emigrantes a cometer un delito de falsedad de datos
para cambiar la fecha de nacimiento y se acaba estafándoles con un doble contrato falso. El juez Gancaico nos lo explicó con estas palabras. Por ejemplo, en Filipinas firman un contrato por $1.000 y un año, y cuando llegan a Oriente Medio se encuentran que hay otro contrato por solo $100. Es lo que se denomina sustitución de contratos, y además no hay horarios de trabajo. Y las pobres chicas están a merced de sus empleadores. Tienen que entregarle su pasaporte. Entretanto, en la red que habíamos tendido cayó un pez inesperado. Un diputado del Parlamento filipino, patrocinador de una organización en favor de la emigración, vino a ofrecernos sus servicios. Su oferta de mano de obra parecía perfectamente legal, pero el diputado Tinga reconoció que la corrupción oficial permitía una sistemática explotación. Well, if they are caught there, they are prosecuted. Yes, but the problem is there are many corrupt officials. Yes. Hello. Alice. Yes, sir. Hi, how you doing? Al anochecer recibiríamos otra visita. La directora de la agencia de empleo a la que habíamos acudido por la mañana nos trajo al hotel 2 muchachas dispuestas a servirnos de criadas, aceptando condiciones de auténtica esclavitud. Se trataba de 2 hermanas de 22 y 24 años con conocimiento del inglés, ya dotadas de los documentos falsos necesarios para su contratación ilegal. How old are you? 22, sir. 22. Yes. And you? 24, sir. 24. And well, in the passport, which age? I said 30 because I intended to send them to the Middle East. So I have to alter the age to coincide with the embassy requirement. Countries are. Las 2 muchachas habían trabajado durante 3 años en un país árabe, privadas de los derechos más elementales. 3 hours only sleep, sir, in the night. 3 hours? Yeah, they started working at 5 o'clock in the morning and retire sometimes at 12 midnight. Or sometimes past 12, so just imagine. Algunas alternativas resultan todavía peores. Muchas jóvenes son contratadas como animadoras y acaban sumidas en el pozo de la prostitución. Aunque en los últimos tiempos el gobierno filipino ha puesto coto a los negocios del sexo, la exportación de prostitutas, principalmente a Oriente Medio y Japón, es otro boyante negocio de las 4 mafias chinas que operan en el archipiélago. Su parte más lucrativa es la prostitución de menores, que según el Congreso filipino afecta a más de 100.000 niños. Aunque Manila continúa siendo uno de los principales centros de reclutamiento de esclavas sexuales, el punto más visible de este tipo de explotación se encuentra en Tailandia, que sufre las mismas miserias sociales. La calle Pat Pon, en Bangkok, comenzó albergando el ocio de los soldados norteamericanos durante la Guerra de Vietnam y se ha convertido en una atracción turística mundial. Prácticamente todos los espectáculos ocultan el ejercicio de la prostitución. Desnudas, las mismas chicas que hacen striptease toman copas con los espectadores y pactan encuentros en habitaciones del mismo local. Es una actividad legal, aunque dominada por las mafias que impiden a las muchachas cobrar ellas mismas sus servicios. Tan solo de Alemania acuden cada año a Tailandia más de 300.000 hombres en busca de sexo exótico y barato. Japoneses, norteamericanos e italianos coinciden con ellos en los burdeles, disimulados como salas de masaje. En las calles de Bangkok no es difícil encontrar a alguien que ofrezca una cita con alguno de los más de 200.000 menores que, según la organización Terre des Hommes, viven sacrificados al comercio sexual. La oferta clandestina permite escoger e incluso regatear. Una noche con una niña de 13 o 14 años tiene entre $100 y $150 de tarifa. Que se trate de una supuesta virgen multiplica el precio en función de la disponibilidad económica del cliente. You can send me a virgin girl. Yes. How old? 14, 15. 14 years old. Yeah.
Tomorrow. And how much cost it? 3,000 baht for one night, no problem. El tráfico de menores se mantiene al margen del esplendor de la calle Patpon. La esclavitud más vergonzosa se oculta en prostíbulos alejados del centro de Bangkok, controlados por mafiosos chinos. A las puertas de este infierno abandonamos nuestra investigación. No quisimos adentrarnos más en la sordidez de un mundo tan aberrante como real, la existencia de nuevas formas de esclavitud cuando faltan menos de 4 años para que entremos en el siglo XXI.